Bueno, aquí tenemos una clase creada, la clase entradas datos. Lo que vamos a hacer en este ejercicio es practicar o utilizar un comando para poder ingresar datos por consola. Nosotros veníamos usando el ingreso de datos, veníamos usando la librería JOption, que nos permite ingresar datos a través de una ventana. Bueno, ahora lo vamos a hacer a través de la consola. Para eso vamos a utilizar Scanner, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es crear un objeto. Lo primero que hacemos, dentro del método main, ¿sí? Vamos a crear un objeto de la clase Scanner. Para eso vamos a poner Scanner, el nombre del objeto, yo lo voy a llamar entrada. Fíjense que el proceso de crear un objeto es como cualquier objeto de los que ya sabemos cómo se crean, ¿sí? Entonces, ahora invocamos al método scanner, otra vez con el mismo nombre. Y como parámetro vamos a poner system in. Vieron que también usamos el system out para lo que es la salida de datos. Bueno, system in, el in va a ser la entrada de datos. Bien, entonces, creado el objeto, punto y coma, hasta aquí, o sea, con esta creación vamos a invocar a este objeto. Ahora, fíjense que nos aparece un error. Si hacemos un clic aquí, el error que nos está diciendo es que nos falta la librería. Y efectivamente vamos a importarla a esta librería, Scanner, ¿sí? Para que esto nos funcione sin ningún tipo de error. Entonces, hago doble clic y listo. Fíjense, import Java until Scanner. Bien, ahora lo que sigue es, voy a crear una variable del tipo que yo quiero del tipo que quiero que ingrese, ¿sí? El dato que yo quiero que ingrese en este caso. Entonces voy a empezar con una variable del tipo entero. Entonces, a esta variable la voy a llamar como quiera. Acá lo que estoy haciendo solamente es declarándola, ¿sí? De tipo, una variable local de tipo entero. Bien, y ahora lo que voy a hacer es pedirle al usuario que system out, que ingrese un número. Entonces, bien. ¿Y cómo voy a hacer para guardar lo que el usuario ingresó en mi variable número? Bien. Voy a asignarle que el objeto entrada que yo instancié aquí, ¿sí? El objeto entrada que pertenece a la clase Scanner. Entonces, voy a poner entrada, ¿sí? Porque así llamé al objeto, punto, y fíjense que aparecen todos estos métodos. Bien, el método para que ese dato que ingresó el usuario se guarde en la variable es el método next. Pero como se está tratando de un número entero, lo que voy a elegir de esta lista es nextInt. Entonces, hago doble clic y listo, ya está. Con esto, es todo lo que tengo que hacer para que al ingresar un número se guarde en una variable. Lo que voy a hacer ahora, solamente para comprobar que realmente se guardó, es mostrar ese número por consola también. Más número, que es mi variable. Bien, ejecuto y vamos a ver qué pasa. Bien, fíjense, ingresé un número. Entonces, se va a quedar ahí hasta que ingreso un número. Bien, se va hacia arriba, ingresé un número, ingresé el número 45, el número ingresado es 45. Lo que hicimos fue guardar dentro de una variable un número entero. Pero ¿qué pasa si necesitamos guardar otro tipo de datos? Vamos a probar, por ejemplo, con un dato float, ¿sí? Recuerden que el tipo float es un dato de tipo lo que nosotros llamamos real. Entonces, vamos a borrar int
Ahí está, float. Y ahora, ¿qué pasa cuando, ¿sí?, invocamos al objeto de entrada, punto, bien, y va a aparecer un listado en el cual nosotros vamos a elegir en este caso next float. Entonces, doble clic. Ahí está, punto y coma. Ejecutamos y vemos qué pasa. Bien, ingreso un número. Entonces, ahora voy a ingresar un número. Ojo acá, si nosotros ponemos el punto, ¿sí?, nos va a dar un error. A ver, lo voy a hacer. Punto 23, ¿sí? ¿Ven? Hay una excepción, un error. ¿Por qué? Porque no nos permite, o sea, Java no nos toma el punto, sino que nos toma el punto y coma, ¿sí? Perdón, nos toma la coma. Eso quise decir. Entonces, voy a volver a ejecutar. Bien, ingreso un número y ahora en vez de punto voy a usar una coma. Y fíjense, no hay ningún error, ¿sí? El número ingresado es 12,45. Bien, ahora voy a ingresar un número de tipo... no, voy a ingresar una... ¿qué pasa si lo que necesitamos es una cadena de caracteres? Bien, entonces vamos a poner que este dato ahora es un string. Bien, voy a cambiarle el nombre a la variable por un nombre que tenga más sentido. String nombre, ingrese su nombre. Ingresé su nombre. Bien, y aquí le voy a poner a la variable, ¿sí?, nombre, le voy a asignar que. Vamos a borrar desde el punto hacia atrás. Entonces, entrada, o sea, el mismo objeto. ¿Y qué método vamos a utilizar? Vamos a utilizar el método next. Bien, el nombre ingresado es, y aquí también tengo que cambiar la variable. Bien, ejecuto. Bien, ingrese su nombre. El nombre ingresado es Carla. Pero ¿qué pasa? Ahora voy a volver a ejecutar. ¿Y qué pasa si yo necesito ingresar más de una palabra? ¿Qué es lo que pasa? Fíjense, el resultado de esta operación es solamente la primera palabra. ¿Por qué? Para que me guarde todo lo que puse, o sea, lo que hace Next es fijarse lo que ingresa el usuario, ¿sí?, hasta el primer espacio y guarda eso. En este caso, mi. ¿Qué es lo que qué método tengo que invocar para que me guarde todo, ¿sí?, lo que pongo una vez que me lo pide? Este método, nextLine. Bien, punto y coma. Ahora ejecuto y vamos a ver qué pasa. Ingresé su nombre y ahora... Bien, ahora sí. Ahora el nombre ingresado es mi nombre es Carla. Toda la cadena de caracteres que puse. Bueno, por último vamos a ver cómo hacemos si lo que necesitamos es que se ingrese un solo carácter, una letra, por ejemplo. Vamos a cambiar string por char, ¿sí? Voy a cambiarle el nombre a la variable, solamente para que esté más acorde a lo que guarda. Bien, ingresé una letra.
Aquí ahora mi variable se llama letra. Entonces, bien, vamos a hacer lo mismo, ¿sí?, que hicimos para los demás ingresos. Punto. Y ahora vamos a tener que utilizar lo siguiente. Vamos a utilizar next, ¿sí?, igual que si se tratara de una cadena. Bien, acá, next. Pero le vamos a tener que agregar algo más que va a ser chart add, ¿sí? Bien, hago doble clic y aquí hago doble clic y aquí en vez de letra vamos a poner el número 0. Bien, con esto le estoy diciendo al programa que al ejecutarse, cuando el usuario ingrese una cadena de caracteres, tome solamente el primer carácter. Bien, ejecuto, perdón, y acá vamos a cambiar letra. Ahí está. Ejecuto. Ingreso una letra. La letra ingresada es A. Pero voy a volver a ejecutar. ¿Y qué pasa si en vez de ingresar una letra, ingreso una palabra? ¿Qué va a salir? La letra ingresada es H. Me toma la primera letra que ingresé.